mismo pueden hacer con las escalas inglesas. Ranking 0, el agua ebulle a 32 grados Fahrenheit. 32 grados Fahrenheit. Entonces, Fahrenheit, ¿cuánto es el ranking? Ustedes sacan la cuenta. Por ejemplo, un ejemplo. Este es el primer ejercicio. Y aquí, exprese qué? Sí, un ejercicio como este sale en la parte de temperatura libre. De hecho, en la sección 1,7, que es la sección de temperatura, o 1,8, ahí aparece la sección de temperatura y aparecen los ejercicios de temperatura, los ejercicios propuestos, y sale todo lo que tiene que ver con temperatura. Las preguntas, los ejercicios. 37 es la temperatura normal de un cuerpo o saludable, 37 grados Celsius. Exprese esa temperatura en grados Celsius en Kelvin, grados Fahrenheit y entonces ustedes sacan la cuenta. Quizás no vayamos a necesitar mucha calculadora. Recuerden que el celular no será posible y que el calculador. ¿Qué te parece? De todas formas, ahorita yo entiendo lo que quieres decir. Preguntas son clave. Clave. Ok. ¿Quién da la respuesta en Kelvin? Bueno, los gastos tenemos temperatura en 27 grados centígrados. La temperatura en Kelvin es 310.15. Podemos hacer, esto lo hacen ustedes mismos en el cuaderno. 37 más. Uh 173.15 aquí y 310.15 Kelvin. En Fahrenheit sería 37 por 1.8. Si de repente uno lo tiene ya directo. Es decir, que si yo lo tengo ahí en Kelvin, yo puedo multiplicarlo por 1. Ajá, si ya lo tenemos en Fahrenheit, lo podemos pasar de una vez a la R. Ahí ustedes agarran el camino que más les guste. Profe, estoy dando 98. El procedimiento aquí en este caso, a mí lo que me interesa es que calculen la temperatura correcta. Profe, en 98.6. Me da 558 Exacto, ustedes pregunten 310,15 por 1,8. Puede ser el camino. Ahora, si ustedes lo tienen en Fahrenheit, tienen que sumar cuánto. Eso da 158. Profe, tiene que darle un valor. El ranking da 558,26. Ajá, eso da. Por el que mide la actividad molecular. ¿Cuánto es? 558,27. 500. 558,27. O ustedes pueden utilizar este, grado Fahrenheit 98,6 más 459.67. Esto es ranking. ¿Cuánto es? O sea, así como lo hizo la segunda, es el cálculo primero. Temperatura en Fahrenheit, temperatura en ranking, temperatura en ranking.
Sí, resuelven bastante ejercicio de temperatura para convertir temperatura de tal manera que la mente se automatice. Esa es la idea. Muy bien. A veces yo necesito convertir la temperatura en un estado inicial y la temperatura en un estado final y después restarla para determinar el cambio de temperatura. La verdad que ese es un proceso laborioso, ¿no? O sea, yo quiero determinar el cambio de temperatura sabiendo la temperatura inicial y final y restándola. No es necesario. Si ustedes tienen un cambio de temperatura en grados Celsius, pero yo no quiero el cambio de temperatura en grados Celsius, pero resulta ser que no tengo la temperatura final ni la temperatura inicial del proceso. La tenemos porque son dos unidades. Y no lo conozco. O sea, conozco la diferencia de temperatura en grados Celsius entre dos estados, conozco la diferencia de temperatura, pero no conozco temperatura final ni inicial. Tenemos dos variables. Y yo necesito la diferencia de temperatura en Kelvin, por ejemplo. No la necesito en grados Celsius, me la dan en grados Celsius y la necesito en Kelvin. Ustedes dirán, profe, ¿cómo la llamo en Kelvin si no tenemos temperatura final ni inicial? ¿Cómo es eso? ¿Cómo la conseguimos en Kelvin? ¿Verdad que parece un problema difícil, ¿no? Porque necesitaríamos la temperatura inicial y final para hallar la diferencia de temperatura en Kelvin. Pero a mí me dan el cambio de temperatura en Celsius. Bueno, y yo lo puedo necesitar en Kelvin, ¿qué más? ¿Hay un ejercicio así? Hay ejercicios así. Entonces, ¿qué ocurre? Es que pongan ahí cambio de temperatura. Cambio de temperatura. No, cambio de temperatura. ¿Qué hacer cuando un cambio de temperatura se expresa como un delta, ¿no? Un delta, usted lo vio en matemática, un diferencial. Sí, un delta. Por ejemplo, si me dan un cambio de temperatura en Celsius, hay un calentamiento de 10 grados Celsius, hay un cambio de temperatura. ¿Cuánto es en Kelvin? Ustedes tienen que ser directos. 10 grados Celsius de cambio de temperatura, no de temperatura puntual. Cambio es lo mismo que 10 Kelvin. O sea, el cambio de temperatura, si se lo dan en Celsius, es la misma cantidad de valor absoluto, solo que le tiene que cambiar la unidad a Kelvin. El mismo cambio de temperatura en Kelvin. Es igual. Lo único que tiene que cambiar la unidad. 10 Kelvin son 10 grados Celsius. Y sería lo mismo para Einstein y para Parser. O sea, es que todo dependería del enunciado. Por ejemplo, si no dicen expreses, sería una conversión. Si dice cambio de temperatura, vendría siendo lo mismo, solamente que otro. Chequeen bien el enunciado. Porque ahí, estas son temperaturas puntuales en un estado. Temperatura en un estado, en un punto. Se convierten en un punto, en un estado se convierten con una fórmula. Exprese la temperatura tal en este valor, exprese la temperatura en el estado tal en este valor, en estas unidades. Ustedes utilizan la fórmula. Cuando ustedes van a determinar cambios de temperatura de una unidad a otra, pero cambiando, no son temperaturas en un estado, sino un cambio que involucra dos estados, un cambio involucra dos estados. Ahí sí, bueno, el mismo cambio, si la tienen en Celsius, es el mismo cambio en Kelvin, solo que le cambian la unidad. 10 grados Celsius, un cambio de temperatura de calentamiento, son 10 Kelvin. Y el mismo cambio en Fahrenheit, estas no son temperaturas puntuales, repito, son un cambio de temperatura. Es el mismo cambio en Rankine, solo que tienen que cambiar la unidad. Exprese un cambio de 8 grados Celsius. Un sistema pasó por un proceso, cambio de 8 grados Celsius a 8 grados Celsius de temperatura, pero yo quiero ese cambio en Kelvin. ¿Cuánto cambio en Kelvin entonces? 8
8 Kelvin. Ese fue el cambio de temperatura, 8 Kelvin. Entonces tengo el delta T en grados Celsius. El delta T en Kelvin es 8 Kelvin. ¿Y así con todo? Y ahora el Fahrenheit. No, porque se multiplica. ¿Se multiplica por cuánto? Por 1.8. Por 1.8. Ahí está la clave. Los grados Fahrenheit es una unidad menor que el Celsius. Entonces el grado Fahrenheit más bien está contenido en Celsius, porque es una unidad menor. Claro, porque vendría siendo, ya no sería un cambio como digamos en el mismo sistema, sino de un cambio a otro. De otro sistema, de un sistema a otro. Entonces, está contenido. Entonces, el grado Fahrenheit es una unidad menor, entonces multiplican. Los grados Celsius lo multiplican y le dan los Fahrenheit. Entonces, el delta T en Fahrenheit viene siendo 1,8 por el delta T en Celsius. ¿Cuánto es? 8 por 8, 6, 4. 4 llevo 6. 8 por 1, 8 y 6, 14. 14.4. ¿Y ese es un cambio? Y ahí mismo podría utilizarse el mismo Fahrenheit y se muestra ¿Cómo? El delta T en ranking dijimos, ya lo tengo en Fahrenheit. Pero el delta T es el mismo que en Fahrenheit. Haciendo el cambio con cualquiera de los dos otros sistemas, ya tenemos las dos. Sí, las cuatro. Exacto. Solo que lo único que tengo que tener el dato de cuál fue el cambio. Ya a partir de ahí, bueno, ya la intuición me va diciendo. Más adelante, imagino que esto que nos está explicando aquí va a ser como lo último del ejercicio y diga cuál fue el cambio tal. Hay algunas unidades que están expresadas por unidad de cambio de temperatura, por ejemplo, los calores específicos. El calor específico de un cuerpo es la cantidad de energía que tiene que absorber ese cuerpo o liberar ese cuerpo de masa, 1 kilogramo, para que cambie la temperatura a 1 grado Celsius. ¿Están entendiendo ese enunciado ahí? Está como complicado ahorita, ¿no? Pero eso es lo que llaman capacidad calorífica de un cuerpo. Es la cantidad de masa que debe tener 1 kilogramo de esa sustancia para que cambie 1 grado. Sería interesante tener esa cantidad, cuantificar esa cantidad. O sea, ¿qué cantidad de energía puede absorber o liberar una sustancia para que cambie 1 solo grado? Bueno, hay una propiedad que lo mide, pero esa propiedad dice que es la cantidad de energía para que 1 kilogramo de esa sustancia, o 1 gramo de esa sustancia, o 1 libra, dependiendo del sistema, cambie 1 unidad térmica, 1 unidad de temperatura. Puede ser Fahrenheit, puede ser Celsius. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el calor específico del agua líquida,